Mesa, ¿cómo te va? Bien, Carlos, gracias. Buenos días, un gusto saludarte. Son aislados los casos de abuso sexual en las escuelas del país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que no y advierte que en los últimos 4 años, por lo menos, se ha registrado un incremento exponencial en este tipo de casos. Y además advierte de otra situación. Las autoridades escolares no tienen ni capacitación ni un esquema de actuación para poder prevenir los casos de abuso sexual. ¿Dónde están entonces los protocolos? Vamos a ver. Resultó que le metió la mano debajo de la falda y la tocó. Los protocolos en estos casos son terribles. No tenían capacitación, ni cursos, ni un esquema de actuación preventiva. ¿Por qué la Miss se quedó callada? No sé. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue clara al advertirlo. Las autoridades educativas del país no cuentan con capacitación, curso o esquema de actuación preventiva en caso de abuso sexual. Esto es lo que vimos. Este es el resultado de una investigación que llevó a cabo la Comisión Nacional y que nos arroja esto. Esta es la realidad. Entidades federativas que no tenían lineamientos, ni siquiera lineamientos o instructivos o reglamento, profesores que no tenían, o las autoridades que no tenían capacitación, ni cursos, ni un esquema de actuación preventiva. Todo ello se fue reflejando. Para la CNDH, la falta de protocolos ha hecho que en los últimos 4 años se haya registrado un incremento exponencial en los casos de abuso sexual en las escuelas del país. Tan solo en los últimos 2 años se presentaron 87 quejas y se emitieron 12 recomendaciones, una de ellas dirigida a todas las entidades. Ante esa situación que se dio, digamos, una especie de repunte en los casos, la Comisión Nacional tomó la decisión de hacer un análisis de la situación, qué era lo que estaba pasando, por qué se estaba dando ese repunte numérico. Zaira y Mariana son 2 madres que han enfrentado el abuso sexual del que fueron víctimas sus hijos. Zaira asegura que su hija de 6 años de edad fue víctima de un compañero de escuela, ambos con la misma edad. Por el hecho, la Procuraduría del DF concluyó que sí hubo afectaciones en la menor. Desde el primer día que llegó con esto a la casa, ella empezó a dormir con la luz prendida, cuando nunca lo habían hecho. Desde ahí dije, ¿qué pasó? Su hija había sido abusada con tocamientos e introducción de objetos en su cuerpo. Las autoridades de la escuela Berta von Glummer, según lo acusa Zaira, ocultaron la situación. Los directivos de ese colegio no respondieron a una solicitud de entrevista para conocer su postura sobre este caso. O sea, si mi hija a mí no me viene a contar qué fue lo que pasó, realmente nunca me hubiera enterado, porque sé que, ellas tienen la consigna de quedarse calladas. Mariana es madre de uno de al menos 5 niños presuntamente abusados sexualmente en el colegio Montessori Matatena. Ella asegura que ninguna autoridad ni de la escuela ni de la SEP actuaron de forma oportuna ante esta situación. Y advierte que nunca se siguió un protocolo para manejar este tipo de situaciones. No hay. Si hay personal calificado, no es el que está atendiendo al público. Y considero que los protocolos necesitan revisión, el personal necesita revisión, se tienen que actualizar, se tienen que modernizar, se tienen que dejar evidencia objetiva. Por el caso de abuso sexual en el colegio Montessori Matatena, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reconoció que la dependencia que encabeza actuó con ineficiencia en el caso, por lo que suspendió de sus funciones a los servidores públicos de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar por su negligencia e ineficacia. Entonces, ¿existen protocolos de prevención en caso de abuso sexual en las escuelas? El director de Desarrollo de Gestión Educativa de la SEP asegura que sí. Sin embargo, no explica en qué consisten. Solo afirma que se les enseña a los menores a que se consideren valiosos, pero no detalla qué se hace para prevenir situaciones así. Y asegura que es responsabilidad del menor informar si padece de abuso. Un apartado muy importante es que el niño sepa que es valioso, ¿no? Y que nadie puede transgredir su persona. Y que el niño puede inmediatamente dar aviso a su profesor si algo está ocurriendo. ¿Pero es explícito en el caso de abuso sexual? Sí, en el caso de abuso sexual no es explícito como tal, pero los niños sí tienen el derecho y yo diría la responsabilidad de hacerlo.
Después afirma que la única indicación a seguir en caso de abuso sexual es separar al profesor y advertir de la situación a las autoridades competentes. Es decir, se reacciona tras el hecho. El director o directora de la escuela tiene la obligación de reportar por lo menos a 3 instancias. Si es en su caso, a la instancia judicial, si es que hubiera un caso de abuso como el que tú me comentas. En segundo momento, a su propia autoridad educativa local. Y en una tercera instancia, en varias entidades federativas hay fiscalías o procuradurías de apoyo a los menores. Sin embargo, lo que la CNDH ha advertido es la falta de un esquema preventivo suficientemente sólido para erradicar conductas aberrantes en los centros escolares. No es exclusivo de un ciclo escolar. Lo vemos en varios lados y se da en escuelas públicas y se da en escuelas privadas. Porque me cansé de tocar puertas y todo el mundo me tiraba de loco porque es entre pares. O sea, cuando es entre pares no saben qué hacer. Nadie le da la importancia que debe de ser. Ya existen leyes muy cuidadas por el legislativo para la SEP, que están ahí. Ahora tenemos que conseguir que se reglamenten. El director de Desarrollo de la Gestión Educativa de la SEP reconoce que actualmente ya no se realizan pruebas psicológicas a maestros de las escuelas como sucedía en el pasado. Eso no exenta, asegura, de posibles sanciones. Si una escuela particular se detectan un conjunto de anomalías, por supuesto tiene la facultad de derogar el permiso que tiene la escuela de funcionamiento. En los últimos años, la CNDH registra al menos 223 casos de abuso sexual en escuelas del país. Así las cosas, Carlos. Separar al profesor y avisar a las autoridades correspondientes en caso de abuso sexual en las escuelas. Pero ¿dónde queda el esquema o el protocolo de prevención? Es lo que se pregunta la propia CNDH. No hay. Muchísimas gracias. Hasta luego, Carlos. Aldo Mesa.